cambiar nuestra realidad. Porque buscamos destinos, abriendo caminos que nos lleven hacia ti. Y es que tú buscas amigos que cuenten contigo y compartir. Solo soñando lo mismo se cierra el abismo que divide el corazón. Porque el espacio está abierto y si ya está dispuesto, vámonos. Para construir ya más, no es solo de casaquear. Tenemos pronto que empezar. Venite a la banqueta ya. Venite a la banqueta ya. Mama, nimechoshwa na haya mateso, jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo. Sitaweza kamwe kuvumilia, sitaweza kamwe kuvumilia. Amekuwa hanijali hata kwa maradhi, usiku na mchana jua nikemea. Hata kimie nende shule sababu si mwanawe, hata kimie nende shule sababu si mwanawe. Mama tafadhali nipeleke kwa baba. Y ya ubicada en esta banqueta, como podrán ver, nos hemos preparado para llevarles a ustedes una edición especial de la banqueta. Para empezar, tenemos en el Agarremos Onda, pues algo muy especial. ¿Será que el derecho a la libertad de expresión es solo para un grupo de personas o es un derecho inalienable de todas y todos? De eso nos vamos a enterar en este segmento. En Notición Pérez tenemos unos invitados especiales que nos estarán hablando de la comunicación alternativa, y no solamente de eso, nos estarán hablando de cómo la comunicación alternativa tiene mucho que ver con la libertad de expresión. Y en el tercer segmento, que es el Proyectómetro, pues tenemos algo preparado especialmente para ustedes, porque en esta oportunidad conocerán detallito a detallito algunos aspectos importantes de esta banqueta, de su banqueta. Así es de que no se muevan de ahí, porque nosotros continuamos en la banqueta. En Guatemala, menos de un 10% de jóvenes entre 15 y 30 años tienen acceso a estudios universitarios. Solo un 10% tiene acceso a un empleo formal y alrededor de un 20% han emigrado fuera del país, quedando un 60% de jóvenes en condiciones de precariedad laboral, de los cuales pocos crecen o han crecido en familias integradas. Ante este panorama, los espacios de acción y participación para la juventud son muy limitados. Guatemala tiene millones de jóvenes que están haciendo cosas interesantes, y ¿quién las dice? La sociedad anula sus capacidades intelectuales de propuesta para el cambio, así como su percepción y sentir dentro de esta compleja y común realidad. Varias maneras de discriminación, y entonces el hecho de que si uno no se viste de la misma manera que se visten otros jóvenes, y uno es mujer, uno es maya. La mujer es esencial en el mantenimiento de la identidad, la lengua y la cultura. Las luchas de las mujeres mayas han cambiado la fisonomía de este país. Entre mestizos, ladinos e indígenas, que no haya discriminación, que haya más unidad. Pareciera que aquí solo se escucha lo que dicen los adultos y no a los jóvenes, que los jóvenes tienen que crecer y madurar para poder saber lo que es bueno y correcto hacer de esta vida. Mientras tanto tienen que callar, sí mamá, sí papá, y esperar a que la vida nos dé suficientes golpes como para decir crecimos y aprendimos. La UNESCO ha revelado datos alarmantes de la situación de la información y la comunicación en el mundo. Según el informe dirigido por Sean McBride en el pasado mediato,
2 o 3 agencias de noticias de Estados Unidos controlaban las 2/3 partes del flujo de información mundial, mientras no existían agencias nacionales o regionales en África, Asia o América Latina que pudieran ofrecer una perspectiva diferente. Un señor mexicano que no vive ni en México ni en Guatemala, sino que vive en Miami, es el dueño de los 4 canales de televisión abierta aquí en Guatemala, el señor Ángel González. La gente indígena está olvidada, enrinconados allá. Ellos no saben qué es lo que están haciendo los funcionarios adentro. Cuando la verdad se empieza a tergiversar o cuando solo unas voces pueden tener acceso a los medios de comunicación, se empieza a poner en peligro todo. El derecho a la comunicación es un derecho humano, especialmente acceso a los medios. Mucha gente en las comunidades no tiene ni siquiera acceso a servicios mínimos como es educación, salud. Los derechos humanos se ponen en riesgo cuando el derecho de la libertad de expresión, el derecho de la comunicación se ve mermado. Concebir la comunicación como un derecho humano permite entenderla como la base para el ejercicio de todos los demás derechos, posibilitando su práctica en todos los ámbitos y poblaciones. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13 reconoce que no se puede prohibir el acceso a los medios de comunicación por ningún medio, así sea esa comunicación impresa, radiofónica o audiovisual. Por cualquiera de los medios uno tiene que tener derecho de acceso a los medios de comunicación. En Guatemala, la Constitución Política de la República, en el artículo 35, dice: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. En el caso de Guatemala, la Constitución sigue tal cual los mismos parámetros de las Declaraciones Universales de Derechos Humanos y dice que no se puede dificultar el acceso a los medios de comunicación, que hay que permitir la comunicación por cualquiera de los medios. Guatemala está a la cola de todos, de toda América Latina. No hay un solo país en América Latina que esté tan mal en materia de legislación como Guatemala. Las frecuencias están más bien sujetas a un proceso de licitación donde el mayor postor se queda con las frecuencias. Desde Alaska hasta la Patagonia, pues aquí es donde menos plata se da para los proyectos locales, ¿verdad?, nacionales. Es responsabilidad de todas y todos como sociedad ayudar en el avance de la lucha por dignificar y validar los derechos de la juventud, particularmente en su derecho a la comunicación. ¿Y qué les ha parecido el segmento? Interesante, ¿verdad? Y es que a lo largo de América Latina y el Caribe, las constituciones garantizan la libertad del pensamiento, la libertad de informar y de emitir opinión por cualquier medio y de cualquier forma, sin censura previa. Y en nuestra Constitución, en la Constitución Nacional de Guatemala, por supuesto, lo podemos encontrar en el artículo 35. Si no lo han leído, les invito a que lo hagan. Mientras tanto, nosotros los vamos a dejar con un pequeño corte y luego nos vamos a Notición Pérez, donde tenemos invitados muy especiales que estarán compartiendo con nosotros el día de hoy. No se muevan, que seguimos con la banqueta. Podía haber sido soldado, el alma vendida por un sueldo. Podía haber sido militar, haber callado la boca para dejar las armas hablar. Podía haber sido soldado, el cerebro reducido, la talla de un garbanzo. Podía haber sido militar, pero yo no puedo, mamita. Yo soy más listo que el zorro, que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío.
Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Estamos ya en Notición Pérez y esta vez con una compañía, miren, estupenda, porque nada más y nada menos que desde Argentina ha venido una de las docentes prestigiosas a compartir con nosotros qué tanto y qué tanta vigencia mantiene todavía la comunicación alternativa a lo largo de Latinoamérica. Vamos a preguntar su nombre, por supuesto, vamos a preguntar a qué se dedica ella allá y qué anda haciendo por acá, por Guatemala, ¿verdad? Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esdenka Sandoval. Bueno, sí, soy de Argentina, soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y soy comunicadora, trabajo en Argentina fundamentalmente, pero he tenido la suerte de tener algunas experiencias en algunos países de Latinoamérica, como aquí Guatemala, que me ha recibido también. En este segmento, en esta edición especial, no solamente tenemos a Esdenka de invitada especial, sino que vienen muchos más invitados e invitadas, así de que ustedes no se muevan de ahí porque tenemos algo preparado que viene en este momento. A nivel mundial, mujeres y hombres de todas las edades, trabajadores, estudiantes y otros sectores marginados, sin importar origen, preferencia sexual o credo, buscan socializar y expresar sus demandas y apreciaciones políticas, sociales, económicas y culturales. La liberalización, la democratización de las comunicaciones pasa por lograr el acceso de la ciudadanía a las frecuencias de radio y de televisión. Lo que hace surgir la comunicación alternativa es que existe una comunicación dominante, ¿verdad? Una comunicación ideológica capitalista que lo que busca es reproducir un sistema de dominación. Comunicación alternativa porque es otra manera de hacer comunicación. Es una comunicación que existe en la expresión del pueblo, pero que no tiene espacio para darse a conocer. Con una cámara podemos estar documentando cualquier abuso que puede pasar en la comunidad. También es un arma de defensa, de disuasión y luego de documentación de estos abusos y de divulgación, por supuesto, ¿no? Los medios alternativos son los medios más importantes de fortalecer y que nosotros debemos de unirnos, tener más comunicación entre nosotros y fortalecernos entre nosotros mismos. La experiencia en comunicación alternativa da sus primeros pasos en las luchas sociales con las radios libres de Francia e Italia, después del auge de los movimientos estudiantiles de 1968 y tuvieron una duración limitada. Las radios, por ejemplo, pero en Sudamérica, ¿verdad? Las radios campesinas, en Bolivia, las radios mineras, las radios de los trabajadores, de sindicatos. En el momento en que a fines de los años 40, el año 48, 49, se crean las primeras radios mineras, eran pioneras porque no había nada similar a eso. La única experiencia anterior que se cita mucho como la primera es Radio Sutatensa en Colombia, pero Radio Sutatensa duró un año. Al cabo de un año se convirtió en una red nacional de radio educativa, que es diferente a radio participativa o radio comunitaria. Daniel Prieto, ¿verdad? Que él escribe un libro que se llama Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa, donde creo que es la primera vez que se comienza a hablar de esta comunicación que tal vez antes se entendía como comunicación participativa, comunicación popular, toma como carácter teórico como comunicación alternativa. Los medios alternativos en los años 70 eran una opción diferente a lo que se llamaba el cuarto poder, ¿no? El poder de los medios masivos, que si bien permitía que uno pueda ingresar y hacer ciertas cosas, los límites siempre están ahí, ¿verdad? Son límites muy estrechos porque interviene el poder del dinero y el poder político, eso lo sabemos muy bien. Los espacios que se pueden abrir son espacios muy limitados. Eso era la comunicación alternativa. A nivel latinoamericano, según diversas fuentes, sobresale una rica gama de experiencias en producción audiovisual alternativa. TV Viva, ¿no? Y un grupo similar que se llama TV Machambomba, que ya no existe. ¿Qué hacían ellos? Hacían una contrainformación en video, ¿verdad? Y como no tenían acceso a los grandes canales de difusión, lo que hacían era mostrar los videos en las plazas. Había una participación de la gente porque después de los videos se hacía una discusión. En Latinoamérica han existido
muchas expresiones alternativas de comunicación, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela. Chile se ha hecho en la época justamente de la dictadura de Pinochet, había un grupo que se llamaba Teleanálisis, que hacía boletines informativos en video que circulaban clandestinamente en sindicatos, iglesias, etc. En Argentina la comunicación alternativa y desde las radios comunitarias particularmente nace en el 80, luego del proceso de la dictadura militar. En los años 80 hubo mucha proliferación de medios de comunicación en el país, pero medios de comunicación extranjeros. Guillermo Escalón haciendo los primeros registros de todo el movimiento armado salvadoreño, que luego se traslada para los zapatistas, ¿verdad? Que los zapatistas empiezan a trabajar también desde la comunicación alternativa a su revolución. Es la primera revolución mediática, ¿verdad? Reconocidos por nosotros es el caso de Indymedia, que funciona en México, que es un colectivo que empezó a documentar lo que estaba sucediendo en el sur de México, específicamente con los pueblos indígenas. En ese tiempo estaba Viz News, que era una agencia de noticias independiente, que era la que nos compraba material. Y se trabajó con varias televisoras europeas. Se le vendió también material a NBC en ese momento, ¿va? Que no existía CNN, ¿va? ABC. ¿Va? Entonces esas eran nuestras sombrías institucionales. ¿Va? Una de las desventajas que hay de trabajar en comunicación alternativa y en el caso de los audiovisuales es el equipo, que es un equipo muy caro. Si uno quiere hacer algo, quiere hacer cosas bien hechas, el equipo para hacerlo resulta un poco caro. Puedo imaginarme un formato de un programa que va a ser buenísimo, pero si yo no tengo la plata no lo voy a poder hacer, porque este es un medio que solo lo puedes hacer con un mínimo operativo, si no es imposible. Otra dificultad es el aislamiento, ¿no? Si uno es solo en su comunidad, sin cámara, sin compu, o para hacer trabajo video es mucho más complicado. El trasladarse de un lugar a otro también es un poco difícil si uno no tiene un vehículo, ¿verdad? Me preocupa pues si no escarbamos las informaciones, jamás lo sabré. O sea, mis hijos vienen, ¿qué les voy a dejar yo de recuerdo? El problema de fondo aquí es que en los medios locales son pocos espacios para contar la experiencia guatemalteca. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar comunicación alternativa que has visto a lo largo de América Latina y en algún momento acá en Guatemala también? La gran ventaja es que la comunicación comunitaria, ciudadana, alternativa, te permite problematizar tu contexto más cercano, tu cercanía, para poder desde ahí ver la globalidad, la totalidad. Sin perder vigencia, se evidencia que entre los grandes retos que la juventud debe enfrentar está el dejar de ser consumidores pasivos de la información, ya sea escrita, auditiva o audiovisual. Es posible y necesario ser protagonistas en el ejercicio de la libertad de expresión por medio de la participación activa en proyectos de comunicación alternativa. Es un mensaje abierto al diálogo, o sea, no nos presenta la verdad absoluta, no nos presenta certidumbres, ¿verdad? Sino más bien es como el que debiera ser el que nos da la chispita para empezar a dialogar, a cuestionarnos, a debatir. Y las ideas no tienen precio. Nosotros como guatemaltecos tenemos 800.000 ideas. Todo el mundo puede contar una historia. Cómo la contés es tu particular percepción de las cosas lo que te hace diferente. Y esa es tu fortaleza. Darle las herramientas a la gente para que produzca sus materiales, para que registre sus historias, para que cante, silbe, baile. Eso para mí es una manera de empoderarlo. Todos tienen ganas de trabajar para su comunidad. Siento que hay un espíritu colectivo bastante fuerte y la gente no solamente lo quiere hacer para él, tal vez sí, pero también lo quiere hacer para otras personas, para su comunidad. Los ancianos que todavía están vivos, hay que rescatar la información que están vivas todavía. Porque si se mueren, se murió la información y nunca más vamos a saber qué es lo que pasó antes. Hay procesos sumamente importantes que se están dando en las comunidades y que no están documentados. El audiovisual como un planteamiento político, como una cosa que forma y genera reflexión. Esta era se caracteriza porque existe la máxima cantidad de información disponible tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y bueno,
Hemos tenido y hemos escuchado muchas experiencias y sobre todo propuestas en las cuales se han visto involucradas muchas de las personas que hemos visto. En este caso, ¿cómo te gustaría a vos que fuera la comunicación alternativa? ¿Cómo te gustaría o crees que podemos hacer un enlace para generar cambios socialmente desde la comunicación alternativa? Sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Con mujeres y hombres jóvenes que están intentando verse, ¿verdad? Y escucharse en la pantalla, ¿verdad? Lo que alguien dijo alguna vez, que acostumbrarse es morir. Entonces no nos tenemos que acostumbrar que esto es así, bueno, ya ni modo, ¿no? No, me parece que lo que no nos gusta tenemos que transformarlo. Y tenemos, eso implica que jóvenes, hombres y mujeres, es importante que nos sumemos también, adultos por supuesto. ¿Quién dijo que siendo jóvenes no vamos para ese camino? Así es de que la construcción de esta mañana, nos vamos a ir a un corte porque tenemos una construcción que han hecho algunos jóvenes desde un espacio muy particular, que es esta banqueta que vemos acá detrás de nosotros, que está ahí enfrente, que está en cualquier lado y que se encuentra en cualquier lugar, y que en esta oportunidad ha generado mucho que decir y mucho que hablar y muchas propuestas en Guatemala, y por qué no, también puede ser en otro país. Nos vamos a un corto y luego nos vamos con el proyectómetro, con Nahuel, que nos estará presentando algo muy interesante de la banqueta. Vou te contar que quando o sol de novo clarear, eu já notei sem perceber, eu começo a sonhar. Então vou ver o que esse baiano tem. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos. 1944. Jóvenes participan decididamente en el movimiento revolucionario. 1984. Mujeres jóvenes abren espacios de lucha contra la impunidad. 1993. Jóvenes indígenas inician un movimiento en contra del servicio militar forzado. Y somos jóvenes quienes hoy seguimos construyendo caminos para vivir en paz. CEPSE, Centro de Educación Popular y Servicios para la Enseñanza, promoviendo expresiones de paz. Gracias, Jessica. Soy Nahuel. El proyectómetro de hoy lo transmitimos desde la pila municipal de San Sebastián, desde esta pila en particular. Esta pila se llama Soledad, tiene más de 40 años. Aquí a diario, todas las mañanas, se juntan mujeres que dejan el sudor de su frente trabajando. El proyectómetro, este segmento, normalmente trata de emprendimientos de jóvenes, experiencias de jóvenes. En particular, hoy el material es la telerrevista La Banqueta. ¿Qué les parece si nos acompañan y se enteran un poquito más de qué se trata esta experiencia audiovisual comunitaria? Vengan, los invitamos. La producción audiovisual alternativa nacional ha generado diversas expresiones de comunicación, particularmente durante el conflicto armado, en el proceso para firmar la paz y en los años posconflicto. El propósito de esas experiencias ha sido generar posibilidades de expresión, experimentando con medios al alcance de los sectores excluidos, además de desarrollar la capacidad de comunicar en diferentes contextos las realidades sociales del país. De ello, nacen varios proyectos de comunicación alternativa impulsados por la juventud, productoras que surgieron a finales de los 80s e inicios de los 90s. Instituciones en las que encontré con la comunicación alternativa, ¿verdad? Todo el CEPSE, ¿verdad? En el tema sobre todo el Candil y todo el trabajo comunitario en las áreas marginadas. En CEPSE tenemos archivado mucho material que se produjo a partir de las historias de todos estos países. Historias que fueron producidas por jóvenes mismos. La Federación de Escuelas Radiofónicas, que ya tiene más de 30 años las emisoras, ¿verdad? Trabajando, aunque algunas hayan cambiado su perfil, ¿verdad? Últimamente. Bueno, Cauce, ¿verdad? Con la producción de video, con Martín Balmaceda, AVE, con Carlos Herrera, la revista Voces del Tiempo, también de Cerwa, que también ha
Pues brindado con un espacio de debate en el tema religioso sobre también la participación. Centros de producción como el Centro Acután en Alta Verapaz, que es un centro de dominicos, ¿verdad?, que inicia también una buena cantidad de registros. La ACCG hasta algún momento, cuando empezó, también la Asociación de Comunicadores Comunitarios de Guatemala, en fortalecer las iniciativas, sobre todo de radio, ¿verdad? Entonces, creo que también la Universidad Rafael Landívar, de alguna manera, desde el 87, desde el 86, 87, creó una especialidad que se llama especialidad en comunicación alternativa dentro de la licenciatura. Entonces también como que encontró eco en esta, cuando en otras universidades no tenía sentido hablar de comunicación alternativa, ¿verdad? Nos parecía que era una forma bien interesante de que jóvenes dijeran cosas a jóvenes, ¿verdad? Y viceversa, porque además teníamos un componente que era de retroalimentación. Tuvieron muchas experiencias, las mismas compañeras en Sololá, la NUTSIG. NUTSIG significa comunicación, mi palabra, mi voz. Desde nuestra visión pensamos de que tenemos que llevar las informaciones a nuestras comunidades, porque aquí hay muchas comunidades que están alrededor que no llega toda esta información. O Luciérnaga, por ejemplo, que se dedicó más, digamos, a hacer cosas institucionales, ha hecho cosas muy interesantes. También que la gente vaya conociendo el uso de esos medios para que pueda desarrollar sus propios mensajes, sus propios contenidos, sus propias cosmovisiones. Por eso es que trabajamos en lo que nosotros llamamos comunicación alternativa. A mí me ha interesado sacar el cine del área urbana, definitivamente. Me he tratado de acercar a las comunidades que estaban remotas también. Eso lo hemos hecho en Camino del Asombro. Nosotros en Trémole Agüete llevamos 3 años filmando también por todos lados. Misma experiencia de comunicarte, ¿verdad? Que para entonces ya tenía muchas producciones hechas, interesantes. En su mayoría recuerdo que tenían que ver con toda la situación de exhumaciones. Nosotros empezamos a involucrarnos dentro de la problemática social de este país desde muy jóvenes, desde muy patojos, ¿verdad? Uno de los propósitos nuestros para hacer, digamos, documentales sobre la realidad guatemalteca durante el conflicto armado fue dar a conocer lo que estaba sucediendo en las comunidades. Los mismos de Cochemonte, que ellos empiezan en los años 80, que hicieron cosas muy buenas también, y ahí está su trabajo que puede ser visto en cualquier momento. La firma de los acuerdos de paz también es un momento clave en donde muchas personas como que toman valentía de decir, hagamos algo que comunique cosas, ¿no? Captar un poco el sabor cotidiano de la vida, que es algo que en algún momento ustedes han propuesto hacer por medio de la banqueta, pero tampoco han tenido acceso a los grandes canales para poder hacer eso. CEPSE había venido trabajando en el 98, ya tenía 16 años de existir y tenía un banco de materiales de más de 800 producciones que gente valiosa aquí en Guatemala y en América Latina había hecho. Y nos decíamos, estaría bueno que nosotros, más allá de simplemente archivar material que otros hacen, también hagamos algo y hagamos un aporte desde producción propia. Estuvimos un par de años pensando en hacer producciones propias, pero no teníamos la experiencia, no sabíamos cómo se hacía, no nos habíamos sentado a aprender a hacer algún guión básico, conseguir fuentes, investigar, mucho menos editar. En julio de 2000, en el Centro de Educación Popular y Servicios para la Enseñanza, CEPSE, los responsables del área de comunicación audiovisual proponen la idea de producir colectivamente un programa de televisión al que pudieran aportar sus conocimientos, ideas e iniciativas que reflejara la mirada de la juventud sobre la realidad nacional. Y se nos ocurrió entonces pensar en hacer un programa para jóvenes, desde jóvenes con jóvenes, y así nace lo que se llamó en principio nuestro programa de televisión La Banqueta y Callejeando. Empezamos a buscar apoyo internacional para que nos diera algún recurso para poder llevar esto. Telerevista porque era un formato más amplio, más versátil, más ágil. En una primera fase de La Banqueta había un primer segmento que se llamaba
el cambio lo empiezo yo, y tratábamos de hacer algo así como un mini documental social que pusiera sobre la mesa un tema social en donde invitara siempre al final a que esta realidad no se va a cambiar si no empezamos por nosotros mismos. Y Nos Hacemos los Locos se llamaba el segundo segmento, porque también tratamos de presentar ahí como ciudadanos se hacen enfrente de nosotros y nos hacemos los locos a eso. Parroquias interesantes que estaban haciendo una propuesta de trabajo social. Había un vínculo de CEPSE con estas parroquias y también era un espacio para compartir ese tipo de parroquias que habían. Y el último se llamaba Te lo cuento, que era como un espacio de noticiero para dar a conocer como los intentos y las cosas que los jóvenes estaban tratando de hacer y proponer como para empezar a tener otro estilo de vida que no fuera el de ir y cerrar su puerta a las 8 de la noche y encerrarse. Durante los meses de agosto del 2002 a febrero del 2003, el equipo se concentra en crear un nuevo concepto de la banqueta, una nueva imagen, mejorar la organización, definir los contenidos y la planificación. De esta cuenta, se plantea llegar a grupos y organizaciones juveniles y sociales de comunidades urbano marginadas del departamento de Guatemala, comprendidos entre 14 y 30 años. La nueva etapa del programa perseguía objetivos de trabajo vinculados con la realidad juvenil. Importante decir que para la banqueta uno de sus objetivos era visibilizar la condición y situación de la juventud. Otro de los objetivos era dar a conocer las propuestas alternativas de organización que los jóvenes estaban haciendo en Guatemala, y otra también era compartir esas experiencias entre los mismos jóvenes. Desarrollar alternativas de producción que respondan a las necesidades de la juventud necesita de modos de organización interna coherentes con las prácticas y realidades locales. Aparte de tener nuestros roles y funciones que las tratábamos de hacer con tal de que el trabajo fuera organizado, también estábamos en la disposición de hacer cualquier cosa porque aprendíamos, ¿no? O sea, el chiste era aprender, y si no nos metíamos a hacer de todo, no aprendíamos. Mucha de toda la gente valiosa que estuvo alrededor de este proyecto y de esta iniciativa fueron jóvenes voluntarios y voluntarias que dieron su tiempo, que hacían entre sacar la universidad del trabajo y apoyar una causa como lo que fue la banqueta. El nuevo concepto de la banqueta es una telerevista juvenil con duración de 30 minutos, en donde sus segmentos responden a las necesidades diagnosticadas de la juventud. Nace entonces de la reflexión y de ese primer diagnóstico que hicimos y de esa primera reflexión lo que después terminó concluyendo como la banqueta. Lo reducimos a 3 segmentos. El primero, que se llamó Agarremos Onda, que era un segmento que siempre seguía proponiendo el mini documental social. Entonces empezamos a hacer el Notición Pérez desde la idea de que fuera un segmento para dar a conocer jóvenes artistas urbanos, populares, que se quisieran dar a conocer. El proyectómetro entonces empezó a ir a diferentes grupos organizados de jóvenes y hacer un reportaje de lo que estaban haciendo y darlo a conocer por televisión. Dentro de los contenidos, el equipo de producción, considerando a sus interlocutoras e interlocutores principales, contempló la opción institucional de comunicación y perspectivas vinculadas a superar la exclusión de grandes sectores de la sociedad guatemalteca. Más allá de definirnos de izquierda o derecha, de definirnos jóvenes que nos estaban violentando y censurando, y que no lo queríamos permitir más y que nos íbamos a decir las cosas tal y como son. Todas las productoras audiovisuales alternativas han contado dentro de sus equipos con el aporte de la juventud guatemalteca, en su mayoría experimentadoras y experimentadores de procesos, aventurándose sin conocimientos técnicos ni apoyo financiero institucional, pero con el imperioso deseo de expresarse. La banqueta, en su propuesta y realización, constituyen un ejemplo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en una sociedad que propicia escasos espacios para la expresión sociocultural y política. La banqueta hoy en día sigue existiendo, aquí atrás hay toda una realidad y también mucha gente que estuvo en esta realidad
hoy está haciendo otras cosas inspirados por lo que fue la banqueta. Yo creo que necesitamos producir más. Pasar de ser consumidores de mensajes a productores de mensajes es también un derecho, ¿verdad? La cosmovisión maya también, que los jóvenes sepan cuáles son nuestras raíces como indígenas o como mayas, porque muchos no sabemos. Hay que tratar de ingresar a los medios que existen y tener por lo menos pequeños espacios que uno pueda abrir para que los jóvenes se expresen, para que las comunidades indígenas se expresen, para que diferentes sectores de la sociedad se expresen. Que guris di waho di koh irayul yalang di waho di botari wak bota chique modo di Japón di canofri anikirchi di untari di samar. Tener claridad política. Y no quiere decir tener formación política, pero tener claridad sobre lo que está pasando en este mundo, tener un mapeo. Empujar su trabajo por todos lados, valorar su trabajo. No tener ningún complejo de darse cuenta que porque sean autodidactas, porque como te digo, llegar a lo esencial que es contar una buena historia y sí tener mucho rigor en el trabajo. Que se animen a la participación, que busquen la educación, que la exijan a las autoridades, que no es algo que se pueda elegir, damos tanto presupuesto para los ejércitos o damos tanto presupuesto para la educación. No, ya no estamos en esos tiempos murieron. El mundo está vibrando hacia otra cosa. La educación es primordial y las guerras se van a terminar en este mundo. La gente que aparece en la televisión, las comunidades que aparecen en la televisión, la gente que tiene acceso a la radio para pronunciar su propia voz, existe. ¿Qué les pareció la propuesta de la banqueta? Interesante, ¿verdad? Es importante que existan estos espacios para que los jóvenes se expresen, para proponer cambios, para mejorar nuestra sociedad. Bueno, y hasta aquí el proyectómetro. Esperamos vernos la próxima oportunidad con un nuevo tema, interesante siempre. Regresamos ahora con Jessica. Hasta luego. Y bueno, ya estamos terminando esta edición especial de La Banqueta, así es de que hagamos un repaso. En el primer segmento, que fue Agarremos Onda, pues hemos visto lo que son los derechos a la libertad de expresión. ¿Qué artículos los amparan? ¿Quiénes tienen derecho a la libertad de expresión? ¿Recuerdan? Bueno, en Notición Pérez hemos tenido invitados de muchos lugares, así como en el primer segmento, pero sobre todo hablando de la importancia y de lo histórico, que no es una cosa de ahorita, que es algo que viene desde hace mucho tiempo y que no es una lucha de uno o de dos, es una lucha de muchas personas que la seguimos continuando y que seguimos construyendo y que seguimos invitando, así es de que ustedes no están fuera de este proyecto. Y en el segmento número 3, que es el proyectómetro, pues hemos conocido la banqueta a fondo, esta banqueta, que en esta oportunidad pues les estamos entregando en una edición especial, invitándoles también a todas las mujeres y hombres, no solo de Guatemala, sino del mundo, a construir sus propias banquetas, a darlas a conocer, a verse y a escucharse y a hacer un intercambio con sus comunidades, desde los espacios que ustedes gusten, desde las propuestas que ustedes tengan, siempre y cuando sea en construcción y también en cuestiones de denuncia. Así es de que están invitados, nosotros nos vemos en otra banqueta, en otro lugar, con toda seguridad. Y no olviden, están invitados a que esta mesa de discusión no se cierre, sino que continúe y que sigamos revolucionando para hacer cambios positivos en cualquier lugar. La gente tiene necesidad de darse a conocer, pero no tiene el espacio para poderlo hacer. Entonces hay que crear esos espacios. Si le dicen a uno que no se quede uno con eso, sino que hay que romper todos esos esquemas. ¿Qué estoy haciendo yo con esto que estoy haciendo? ¿Estoy registrando la historia o estoy alimentando el morbo? Nuestra visión es de que conozcan cuál es la historia. Si damos la capacidad a la gente de las comunidades, a jóvenes, de poder expresarse, transmitir un mensaje con una herramienta que es tan buena como el video, claramente abrimos la participación al tema de comunicación, ¿no? Vean analíticamente la televisión y vean analíticamente el cine. Bajarse del pedestal y reconocer que la comunicación la hacen los demás y que el comunicador es simplemente el facilitador del diálogo, ¿verdad? Cuando un pueblo está bien informado, ese pueblo tiende a prosperar más. Un gobierno como este, por ejemplo, una de sus primeras medidas debería ser romper con los monopolios mediáticos
y dar espacio a más voces, a más diversidad en los medios. Lo que sí tienes que tener es un rigor en tu trabajo y ser sostenible y ganarte la confianza de la gente, de tu público. El público es el que te da la fortaleza. ¿Me formo para qué? Porque mi visión de joven supera la capacidad de engatusar a la gente a comprar cerveza. Queramos o no, vamos a estar. Vamos a seguir vendiendo chucos en la banqueta, vamos a seguir ganándonos la vida en la banqueta, vamos a seguir durmiendo en la banqueta, vamos a seguir ensuciando la banqueta, vamos a seguir esperando el bus que nos lleva a algún destino en la banqueta, vamos a seguir trabajando y ganándonos el pan del día a día en la banqueta, vamos a seguir prostituyéndonos en la banqueta. Y dentro de todo eso que vamos a seguir viviendo, como jóvenes tenemos que seguir transformando nuestra realidad y nuestra sociedad.